Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Brisa Moreno, Karina Moraga, Jocelyn Arzaga y yo, Héctor Montoya. Nuestro equipo intentó realizar vino tinto. Como introducción de este proyecto, vamos a elaborar un vino mediante el uso de la fermentación alcohólica y todo lo que este proceso conlleva, utilizando la levadura Saccharomyces cerevisiae. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a ver primero qué es el vino tinto. El vino es una bebida alcohólica que se hace a partir de la uva. Este proceso implica la fermentación alcohólica del zumo mosto a través de la acción metabólica de levaduras. Nosotros intentamos hacer este vino. No pudimos juntarnos en todo el trayecto de lo que fue la pandemia por distintos motivos personales de cada quien, pero yo en lo personal intenté hacerlo en mi casa y no me quedó. Este, mi, de todos modos hicimos la investigación a fondo de lo que conlleva cada proceso. La enología es la técnica y la ciencia vinculada a la elaboración del vino. Esta lleva una serie de conocimientos que permiten el estudio y el desarrollo de todo el proceso productivo, desde que se recolecta la uva hasta la conservación del producto final. Vamos a hablar un poco de lo que es el Saccharomyces cerevisiae. Es un hongo unicelular de forma variada, tiene rápido crecimiento, tiene dispersión de células y replicación de cultivos. Este generalmente se utiliza mucho en la cerveza, en el pan y el vino. Aquí está un GIF de cómo se ven microscópicamente. La especie de Saccharomyces cerevisiae es poco abundante sobre la uva, pero es la especie fermentativa utilizada por la enología porque es la que le da mejor calidad y estabilidad a los vinos. En la enología, las levaduras más importantes son las que pertenecen a la familia de Saccharomyces cetacea, que contiene un gran número de especies del género de las Saccharomyces. En la uva se encuentran muchos tipos de levadura en la cáscara, pero muchas de estas son poco fermentativas. Son levaduras autóctonas y no aseguran una fermentación alcohólica normal y estable. En la elaboración de bebidas, la industria cervecera la utiliza ampliamente lo que es el Saccharomyces. Mediante la fermentación de los azúcares que componen los granos de la cebada se puede producir la cerveza. El Saccharomyces fermenta los azúcares presentes en la uva, produciendo hasta un 18% de etanol por volumen del vino. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de vinos que existen, que es el vino espumoso, el vino generoso, vino tinto, vino rosado, vino blanco. La fermentación implica un proceso anaeróbico que es propio del catabolismo. Esta viene siendo una parte del metabolismo y ofrece como resultado la conformación de un compuesto orgánico. La fermentación alcohólica es un proceso de tipo biológico en el cual se lleva a cabo una fermentación sin presencia de oxígeno. Este tipo de fermentación lleva varias actividades de los microorganismos, los cuales se encargan de procesar azúcares como la glucosa, la fructosa, hidratos de carbono, dando como el resultado un alcohol a modo de etanol con CO2 y ATP, que viene siendo el adenosin trifosfato, y son moléculas que son utilizadas por los propios microorganismos en sus metabolismos energéticos. Ok, la fermentación maloláctica, vendría siendo la segunda fermentación, conocida como fermentación maloláctica, FML, o conversión maloláctica. Las bacterias lácticas metabolizan el ácido málico hasta convertirlo en ácido láctico, junto con las levaduras autóctonas que llegan en las uvas en las bodegas. También llegan bacterias que se desarrollan en el viñedo. Bueno, para mantener y realzar la fruta de los vinos, estabilizar la materia colorante, controlar posibles alteraciones microbiológicas debidas a otros microorganismos como bacterias lácticas indeseables, los lactobacilos, pedicocos o bretanomices, aumentar el volumen y la grasa del vino.
Bueno, esta reacción es llevada a cabo porque dichas bacterias tienen el enzima maloláctico que requiere MNINAD. Como el málico es dicarboxílico y el láctico es monocarboxílico, esto conlleva una reducción de la acidez de 0,1 a 0,5 unidades de pH. Y aquí podemos ver una imagen de la fermentación maloláctica como lo acabamos de explicar anteriormente. Bueno, la vista metabólica. Desde el punto de vista metabólico, la FML no es una fermentación clásica como la misma láctica, donde se utilizan azúcares como sustratos y obtenemos ATP por fosforilación a nivel de sustrato en las reacciones de la glucólisis. Y aquí estamos viendo la química del color del vino. El color del vino tinto, así como su evolución en el tiempo, están determinados por su composición química, especialmente por su composición en compuestos fenólicos. Y aquí podemos apreciar una imagen de las distintas coloraciones que toma el vino a lo largo de los años. En la primera imagen vemos uno que tiene 1 año, uno que tiene 5 años y en la tercera una que tiene 20 años. Bueno, los compuestos fenólicos, estos se clasifican en no flavonoides y en flavonoides. Los compuestos no flavonoides no contribuyen de forma directa al color del vino, pero no obstante pueden oxidarse por vía enzimática o química, dando lugar a tonalidades amarillas o marrones. Los compuestos fenólicos flavonoides se incluyen en 3 grandes familias: los flavonoles, los antocianos y los flavan-3-oles. Los flavonoles son los responsables del color amarillo de la piel de las uvas blancas y naturalmente de una parte del color amarillo del vino blanco y también en parte del vino tinto. No obstante, su participación directa en el color del vino tinto es poca importancia. Si bien son magníficos copigmentos y por tanto pueden ejercer un papel muy positivo. Los antocianos, estos son los responsables directos del color rojo azulado que podemos apreciar en esta imagen de la piel de las uvas tintas y naturalmente del color del vino tinto. Los flavan-3-oles no participan directamente en el color del vino, si bien pueden contribuir como copigmentos y mediante complejas transformaciones químicas en las que interaccionan entre ellos con los antocianos que originan nuevos pigmentos. Bueno, y aquí vamos a ver cómo elaborar vino tinto. El estrujado de las uvas es el siguiente paso. Después de este es para sacar el zumo de la uva, al cual llamamos mosto. Se pueden estrujar las uvas con una prensa pequeña, una moledora o con el pisado de la uva. En algunos casos existe el pisado de la uva para obtener el mosto. El mosto fresco fermenta rápidamente y por esta razón tiene que estar controlado. Bueno, la fermentación. Para que fermente el mosto se tiene que colocar en vasijas, orzas o damajuanas. En la fermentación deben estar presentes los sólidos del estrujado. La temperatura de la fermentación no debe sobrepasar los 30 grados centígrados. El tiempo de fermentación va a depender del volumen que vayamos a fermentar. Para mantener el vino limpio de bacterias, durante la fermentación se suelen utilizar levaduras y algunos nutrientes. Ahora vamos con la clarificación y el filtrado. Una vez finalizada la fermentación, se separa el líquido de los sólidos y así filtramos el vino. Se utilizan clarificantes que nos ayudan a filtrar y limpiar. Estos son llamados bentonitas o algunos otros productos. Estos se dejan actuar durante 2 o 3 días. En temperaturas inferiores a 10 grados se logra una estabilización en menor tiempo. La maceración. En la nueva vasija es importante dejar reposar el vino con la barrica cerrada. Se dejará reposar en un lugar fresco y sin variaciones de temperatura durante un plazo de días igual o superior al de la fermentación. Pasado el tiempo de maceración ya podemos embotellar nuestro vino tinto.
Las bacterias del vino, el mosto y los recipientes donde tiene lugar la vinificación pues no son estériles, y aparte de las levaduras autóctonas o las inoculadas, también hay otros microorganismos como las bacterias acéticas y las bacterias lácticas. Cuando la fermentación alcohólica termina y las levaduras mueren, algunas bacterias lácticas pueden prosperar y conseguir un cierto crecimiento. En ocasiones hasta 10 a la séptima por mililitro. Estas bacterias lácticas producen algunas transformaciones en el vino, de las cuales la más interesante es la llamada fermentación maloláctica. Las bacterias lácticas que se pueden aislar en muestras de mostos y de vino son los géneros Lactobacillus, Pedicocos, Leuconostoc, Weissella y sobre todo Deuneucoccus. Y aquí podemos ver un GIF de los lactobacillus, así es como se ven pues en forma. Bueno, ahora la clarificación y filtrado. Una vez finalizada la fermentación, se separa el líquido de los dos sólidos y se filtra el vino. Puedes utilizar, bueno, se utilizan clarificantes que ayudan a filtrar y limpiar, y se dejan actuar durante 2 o 3 días más o menos en temperaturas inferiores a 10 grados para que tenga una estabilización en menor tiempo. Bueno, ahora la maceración, bueno, es en una nueva vasija, o sea, de la que ya tenías, en otra. Es importante dejar reposar el vino con la barrica cerrada, y se dejará reposar en un lugar fresco y sin variaciones de temperatura durante un plazo de días. Y ya cuando termina, ya una vez finalizada la mareación, pues ya se puede embotellar nuestro vino tinto. Bueno, las bacterias del vino. Bueno, en el mosto y en los recipientes donde tiene lugar la vinificación, no son estériles mayormente, aparte de las levaduras, que también pues están muy involucradas. También hay otros microorganismos como las bacterias acéticas y las bacterias lácticas. Cuando la alcohólica termina, las levaduras, o sea, cuando la alcohólica termina, las levaduras mueren y algunas bacterias lácticas pueden prosperar y conseguir un cierto crecimiento, en ocasiones hasta 10 por mililitro. Bueno, estas bacterias producen transformaciones en el vino, que son llamadas fermentación manoláctica. Las bacterias lácticas que se pueden aislar en muestras de mostos y vinos son de los géneros Lactobacillus, Pedicocus, Leuconostoc, Weissella y sobre todo de Oenococcus. Aquí está Lactobacillus. Aquí es un GIF. Bueno, los carbohidratos que están involucrados en el vino, bueno, los principales carbohidratos presentes en el mosto son, pues, obviamente son la glucosa y la fructosa, y otros carbohidratos se encuentran en la uva, pero en proporciones más insignificantes, más pequeñas. La concentración de los azúcares pues es muy crítica para el desarrollo de las levaduras durante la fermentación. La principal levadura que encontramos aquí pues es Saccharomyces cerevisiae, y que se alimenta principalmente de la glucosa y de la fructosa, que pues son los
los carbohidratos más presentes aquí por la uva. Bueno, los azúcares residuales son los azúcares no consumidos tras la fermentación. Se suelen denominar azúcares pues, residuales, y la concentración de estos azúcares residuales puede aumentar durante la maduración en madera debido a la escisión de moléculas de glucólisis presentes pues, en la madera, en lo que está en el corcho. El azúcar residual pues es importante para la tonalidad del vino, mientras que la presencia de azúcares no residuales afecta solo a la fermentación. Bueno, ahora las bacterias acéticas. Las bacterias acéticas están presentes de forma natural pues en la uva y pueden soportar condiciones de vinificación y llegan a la guardia del vino con un metabolismo activo. Y estas, pues, bueno, son más fáciles de que la uva tenga estas bacterias cuando está dañada. Cuando tiene algún, sí, pues sí, cuando está dañada. Las bacterias acéticas, son grandes productores de ácido acético, obviamente, y acetaldehído. Pues así, elevando su acidez y pues la acidez del vino, llegando al picado acético, que es cuando sabe muy, muy agrio. Pues estas bacterias necesitan oxígeno para crecer. Los procesos que oxigenan el vino favorecen el crecimiento y el metabolismo de estas bacterias, ¿verdad? Y pues por el picado acético en el vino, bueno, la acetificación también se le llama, pues simplemente es una de las enfermedades pues, más frecuentes que pasan en el vino, por lo mismo de que las bacterias acéticas pues empiezan a crecer más. Ya. Bueno, y ahora vamos a pasar al picado acético en el vino. Estas son las bacterias acéticas del género Acetobacter. Estas se desarrollan sobre la superficie del vino formando velos de diferente aspecto y textura. Estas son bacterias aeróbicas, o sea que no necesitan de oxígeno, eso nos da a entender cuando son aeróbicas. Y esto nos puede afirmar la fórmula del vino picado, que sería alcohol más oxígeno más bacterias acéticas y igual a ácido acético. Bueno, y aquí podemos ver que existen varios medios de cultivo específicos y técnicas moleculares para detectar, aislar e identificar las bacterias acéticas presentes en el vino. La clave para todo esto, para evitar que el picado acético, es la prevención. Esta es basada a la limpieza, que es fundamental para ello, en las instalaciones y en el manejo apropiado del mosto y en la vinificación correcta y el embotellamiento adecuado. O sea, pues en todo el proceso fue fundamental la limpieza. Bueno, y ahora vamos a observar, vamos a pasar a las rutas metabólicas involucradas, que pues son varias. Tenemos primero que es esta la glucólisis, que pues pueden observar, ahí está la imagen, el proceso, cómo es que va de paso a paso. Aquí se mira un poco borrosa, pero ahí le explicamos. Entonces, el paso 1 de ello es el grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa es más reactiva que la glucosa, pues la que conocemos, y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. Ok, entonces, una vez entendiendo el paso 1, pasamos al paso 2, que es la glucosa 6-fosfato, se convierte en un isómero, que esto pasa a ser una fructosa, pero pues a una fructosa 6-fosfato.
Ok, luego pasamos al paso 3, que en este es el grupo fosfato, se transfiere del ATP a la fructosa y esta se produce una fructosa de bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Entonces, la enzima esta pues va a ayudar a acelerar pues la glucólisis para que siga el proceso. Entonces en el paso 4 la fructosa bifosfato se rompe para generar dos azúcares de 3 carbonos, que son la dihidroxizatona y fosfato y el gliceraldehído fosfato. Bueno, entonces, estas moléculas son isómeros del uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis, porque pues tenemos aún más pasos. Que este es el paso 5, que es la DHAP, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y ambas moléculas existen en equilibrio. Pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo considerando el orden del diagrama anterior conforme se va utilizando el gliceraldehído 3-fosfato. Es así que al final toda la DHPA se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y pues así es como aquí ya se puede observar mucho mejor cómo es el proceso, cómo pasamos de una glucosa, como la conocemos, a una glucosa 6 de fosfato, a cuando pasa a ser fructosa, y cómo empieza a pasar a ser una fructuosa como la hemos visto acá, bifosfato. Ajá. Aquí se puede observar en el paso número 4 y así como se va convirtiendo al paso 4 y el paso 5. Aquí se puede observar mucho mejor. Entonces, en el paso 6, dos semirreacciones ocurren simultáneamente. Número 1, la oxidación del gliceraldehído de 3-fosfato. Número 2, la reducción del NADH en NADH y más. Y la reacción general es exorgénica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma un 3-bifosfoglicerato. Sí. El paso número 7, el 1,3-bifosfoglicerato dona uno de los grupos fosfato al ADP. Lo transforma en una molécula de ATP y en el proceso se convierte en un 3-fosfoglicerato. Y luego pasamos ya al paso número 8, el 3-fosfoglicerato que se convierte en un isómero, el 2-fosfoglicerato. Y ya pasamos al número 10, al paso número 9, que el 2-fosfoglicerato pierde una molécula del agua y se transforma en fosfonilpiruvato. Ok, entonces este es un PEP, que esto nos pasa al paso número 10, que de inmediato dona un subgrupo de fosfato al ADP. Esto se forma una segunda molécula de ATP. Entonces, aquí ya se pueden observar los otros pasos que faltaban, que era el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y aquí se puede observar, pues, claramente cada uno de los pasos, sí, cómo está el piruvato y todo esto. Bueno, ahora vamos a pasar a la fermentación alcohólica, que pues esta es pues una de las principales para la elaboración del vino. Entonces, esta nos explica que tenemos aquí que es una reacción química que está realizada por las levaduras, que es más la glucosa más la levadura es igual al alcohol, más gas carbónico, más calor, más productos secundarios, más ATP, como aquí podemos observar en la imagen.
cómo pasa de glucosa a un ácido pirúvico con ayuda de 2 ADP que se pasan a 2 ATP. Después pasa a ser acetaldehído, que con esto ocupa 2 de CH2, que esto para ocupa 2, como se puede observar. Después pasa al etanol y pues así se va formando el ciclo, que pues va concurrente y va concurrente. Entonces, y pues sí, eso es todo. Gracias.